Buenos días a todos, feliz sábado. Para hoy tenemos un tema muy interesante. Demiurgos. Esta palabra define a aquellos que crearon el universo. Básicamente todas las definiciones llevan más o menos al mismo punto, a partir del cual un demiurgo es una potencia que tiene el poder de crear. En la civilización griega, así como en las orientales, a los demiurgos también se les consideraba como los creadores de la maldad, algún magistrado o también un antiguo estado griego. Pero lo interesante es que vivimos en una situación que viene dada en la profecía de Daniel capítulo 12, versículo 4. Y pienso que todos ustedes ya están habituados con el libro de Daniel. ¿Cuántos de ustedes lo han leído, el libro de Daniel, al menos una vez? Hermanos y hermanas, el capítulo 12 presenta una realidad en la que al final de los tiempos muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Están de acuerdo con que vivimos en esos tiempos? Cuando Daniel vio, esta es una traducción un poco más antigua, muchos correrán de aquí para allá. Esto muestra el tempo, la dinámica del mundo de hoy. Todo el mundo, ahora con la pandemia, nadie puede volar, pero antes íbamos a todos lados y esta es la estilística de la profecía del libro de Daniel, en el tiempo del fin. ¿Creemos en que vivimos en el tiempo del fin? ¿Qué piensan? Sí, creemos en el tiempo del fin y la ciencia aumentará. Ahora, quiero hacerles una pregunta sincera y decente. ¿Piensan que el aumento de la ciencia beneficia a la sociedad y produce desventajas en la sociedad? ¿La ciencia se puede usar para algo positivo solo o para algo negativo? Esto es la destrucción y la autodestrucción de la humanidad. Me viene a la memoria cuando Einstein descubrió la fusión atómica y todo eso, con el objetivo de dar energía al planeta, pero la primera vez que se usó como descubrimiento fue lanzando una bomba atómica en Hiroshima y en Japón. Entonces, volviendo al presente, al gran reinicio, ya no he oído hablar sobre ello. Es oficial, aparece en todos los periódicos, revistas, pero lo interesante es que el tiempo del gran reinicio es el tiempo ahora. La gente sueña con el turismo en la Luna, con habitar en Marte, el hombre que fuerza las puertas del cielo e intenta alcanzar a Dios. Pareciera que la humanidad está obsesionada con alcanzar, robar por la fuerza lo que Dios da gratis de forma condicional a sus seguidores. Lo interesante es que el Señor Jesucristo dice claramente, ¿realmente quieres ir al cielo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Algo muy interesante es que nuestra mente como humanos, ahora hablamos de la humanidad, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Traducción de este versículo al lenguaje moderno. Quiero decir que Dios puso el pensamiento de la eternidad en la mente, si bien no la podemos comprender. Dicho sea de paso, ¿puede usted comprender o comprende la eternidad? Es muy difícil y aún así tenemos el pensamiento de la eternidad en la mente. Nos encantaría vivir para siempre. Y no viejos para siempre, sino jóvenes para siempre, ¿cierto? En esta situación, creo que la obsesión de la humanidad es tomar de Dios lo que no merecemos y que se nos da como regalo por nuestro Señor Jesús. Henry de Lubac, humanista,
una vez pronunció una declaración concerniente al fin del mundo. El punto de inflexión en la historia se producirá cuando el hombre se dé cuenta de que el único Dios del hombre es el mismo. Mi pregunta es, ¿podemos demostrar que esta declaración se está cumpliendo en estos precisos momentos? Leamos. Es muy interesante, seguramente han oído hablar de ello, la nueva religión del mundo, el transhumanismo. Enseguida les explico. Lo que es muy interesante es que en el 2018 Robin McKee, editor científico, propone un mundo de transhumanismo. ¿Por qué lo hizo? Pronto lo veremos. En 2019, en la Asamblea General de la ONU, el 24 de septiembre, Boris Johnson explicó un poco cuál es la perspectiva del mundo. Pero nadie puede ignorar una fuerza creciente que está remodelando el futuro de cada miembro de esta asamblea. No ha habido nada parecido en la historia. Obviamente volvemos a Daniel 12:4. En el fin del mundo, la ciencia hará ¿qué? Aumentará. Y este caballero, el caballero, formula una declaración en la Asamblea de las Naciones Unidas, por lo que no es una teoría de la conspiración, es un documento que se puede encontrar en Internet, es oficial. Eso ocurrió en 2019. En 2020 nos encontramos con un demiurgo de este mundo, en la persona de Klaus Schwab, quien dijo: a lo que la cuarta revolución industrial llevará es una fusión de nuestras identidades físicas, digitales y biológicas. ¿No te da miedo? ¿O te parece impresionante? Bueno, esta es una declaración oficial. Tiene un libro que puedes comprar en Amazon por aproximadamente 14 euros. Y ahora volvemos al gran reinicio. Están compitiendo con Dios. ¿Saben por qué? Hermanos y hermanas, permítanme decirles algo. Este mundo compite con Dios porque Dios está preparado para el gran reinicio, desde la perspectiva bíblica. ¿Es eso cierto? ¿Sí o no? Dios está preparado para terminar con el error del pecado. Pero el problema es que los pecadores no están listos para terminar con el error del pecado y compiten con Dios. El transhumanismo de hoy, esos demiurgos, los poderosos de este mundo, están listos para competir con Dios e implementarán el gran nuevo reinicio. ¿Quién creen que ganará en esta situación? Es obvio, Dios, ¿verdad? Definamos ahora el transhumanismo. De acuerdo a la mejor traducción y definición que he encontrado, vemos que el transhumanismo es un movimiento filosófico que promueve la transformación de la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías sofisticadas a gran alcance con la capacidad de modificar y aumentar el intelecto y la fisiología humana de forma significativa. Esta es una bonita declaración. Voy a segmentarlo en 2 años, 2018, 2019 y 2020. Lo que ocurre es que en 2018 dan una definición de lo que quieren hacer, el sueño de la humanidad que se transforma en transhumana. En 2019 en la ONU, uno de los presidentes más importantes te dicen cómo cumplirán ese sueño. Y en 2020 llega la cuarta revolución industrial de mano del señor Schwab. Así pues, lo que aquí tenemos en 2019 es que ellos creen, es un artículo de The Guardian, puedo darles el enlace, ellos creen que podemos y debemos erradicar el envejecimiento como causa de muerte, que podemos y debemos emplear la tecnología para aumentar nuestros cuerpos y nuestras mentes. Y el último punto es este, que podemos y debemos fusionarnos con las máquinas para finalmente reinventarnos a la imagen de nuestros más altos ideales. ¿Ven algo interesante en esta declaración? Esto da miedo, de verdad.
todo lo que ocurre actualmente en el mundo, todo lo que ocurre actualmente tiene algo que ver con esto. Todos los movimientos religiosos, políticos y sociales del mundo tienen algo que ver con podemos y debemos fusionarnos con las máquinas para finalmente reinventarnos a la imagen de nuestros más altos ideales. Pero si miro esta declaración más de cerca, pareciera que ya había oído algo en alguna parte de las Escrituras, con una declaración parecida a esta. ¿Lo recuerdan? Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Aquí tengo la sección del artículo y lo comparo con Génesis 1, 26. ¿Ven alguna diferencia? Para finalmente reinventarnos a la imagen de nuestros más altos ideales. ¿Los altos ideales de quién? ¿Hay una respuesta? Entonces dijo Dios a Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestros ideales divinos. Y ahí están los demiurgos, los mitad hombres, mitad dioses de este mundo, que te empujan a que nos tengamos que reinventar, pero no a la imagen de Dios, sino conforme a nuestra propia imagen y altos ideales. Por lo que, de nuevo, parece una competición entre el gran reinicio desde una perspectiva humanista y la perspectiva bíblica del mismo, en el que Dios interviene con el fin de terminar con la miseria, el dolor, el sufrimiento y de darnos esperanza. Ahora, ¿cuál les agrada más, hermanos y hermanas? ¿Convertirse en un transhumano o ser elevado al reino de Dios y ser llamados hijos e hijas del Altísimo? ¿Cuál te agrada más? ¿Cuál te atrae más? ¿Cuál crees que es más humano? La siguiente declaración es aún más imponente. En el artículo de The Guardian sigue diciendo, en el futuro podemos usar implantes para aumentar nuestros sentidos para que así podamos detectar la radiación infrarroja o ultravioleta o conectarnos a tarjetas de memoria para potenciar los procesos cognitivos. Esto es de 2018. En definitiva, esto es en el lenguaje moderno de lo que fue el trato de Génesis 1:26. En definitiva, con la fusión del hombre y la máquina, la ciencia producirá humanos. ¿De verdad? ¡Wow! La ciencia producirá humanos. ¿Estoy leyendo bien? ¿La ciencia producirá humanos? Yo pensaba que Dios era quien producía humanos. Lo que aquí ven son demiurgos, mitad hombres, mitad dioses. Todas estas personas piensan que pueden crear y remodelar a la humanidad. La ciencia producirá humanos dotados de una inteligencia, una fuerza y una longevidad enormemente incrementadas. Una cuasi encarnación de dioses. ¡Wow! Y como dije, una cuasi encarnación de dioses es un lenguaje moderno de lo antiguo. Vemos la televisión, escuchamos la radio y cuando vas a la tienda a comprar algo para comer, te olvidas la radio encendida. ¿Acaso no oyes continuamente la ciencia esto, la ciencia aquello? No me malinterpreten, a mí me encanta la ciencia, pero pareciera que la ciencia ocupa el lugar y el trono de Dios, y eso da miedo. Ahora volvamos al distintivo original de ese lenguaje. ¿Recuerdan el libro de Génesis? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, esto es, que te fusiones con la máquina, de repente tienes un chip en el cerebro, serán abiertos vuestros ojos repentinamente y seréis como demiurgos. Dioses. ¿Pueden ver que no hay nada distinto en este lenguaje? Cuando observas el símbolo de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, ¿cuál es su símbolo? Es una serpiente sobre un báculo en el centro del mundo. ¿Conocen la historia del signo de interrogación? Según lo que leí, es el primer diseño del signo de interrogación, o al menos el de este.
es un efecto o consecuencia de la primera pregunta que se formuló y registró en la historia de la humanidad. ¿Recuerdan cuál fue la primera pregunta que se formuló en la historia de la humanidad? Es la que la serpiente le hizo a Eva. Esa fue la primera, compruébenlo en sus Biblias. La primera pregunta registrada en la historia de la humanidad es la que formuló la serpiente. Y el hecho de que vean aquí el signo de interrogación es el símbolo de la serpiente. Lo que se oculta en dicho símbolo es la duda. ¿De verdad? ¿Dios te ha dicho que el día que comieres del fruto morirás? ¿De verdad? Es una duda, es un signo de duda, de sopesar si creer o no creer, por lo que esta es la primera vez que esto tiene lugar. Ahora comparemos otra vez la Biblia. Por una parte tienes, en definitiva, mediante la fusión del hombre y la máquina, y por otro tienes, porque el día que de él comieres del árbol prohibido, fusionando el hombre con la máquina, ciertamente morirás. Y serán abiertos vuestros ojos, y la ciencia producirá hombres, y en una cuasi encarnación de dioses seréis como Dios. ¿Ven las similitudes entre los ideales, hermanos y hermanas? En la negociación que hubo entre Lucifer y la humanidad en el jardín del Edén. Pobre humanidad. Quiero preguntarles algo. Cuando Lucifer negoció con Adán y Eva, la propuesta fue un transhumanismo superior. Seréis transhumanos si no obedecéis la ley de Dios, el mandato de Dios, os convertiréis en un nivel superior de humanos. Ahora bien, esa fue una mala negociación para la humanidad, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ocurrió? En vez de elevarse, de convertirse en superhombres, Adán y Eva se hicieron malos. No les pregunto si han visto las películas, pero como ven, esta filosofía transhumanista es una espada de doble filo. O bien te vienes arriba o te vienes abajo. Por lo que en el deseo de transhumanizarse o elevar la humanidad al nivel de demiurgo, mitad hombre, mitad Dios, puedes experimentar lo contrario al convertirte en mitad hombre, mitad animal. Les daré un ejemplo de las Escrituras. Sigamos en Romanos capítulo 1, versículo 22. El apóstol Pablo se enfoca en personas como estas, diciendo, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Ahora bien, ¿cómo explicamos esto? Aquí tenemos a este otro demiurgo de este mundo, Klaus Schwab, en su libro que cuesta $14 del 2020, ya te presenta lo que quiere de ti. La labor de los abogados, los médicos, los periodistas o los libreros podrá automatizarse de forma parcial o completa. Esto es el gran reinicio en el nuevo orden mundial. Si quieres comprar un viaje al nuevo orden mundial, debes obedecer las leyes de los demiurgos de este mundo. A mediados de 2020, el 90% de las noticias podrían ser generadas por un algoritmo. ¿Perdón? Estamos a finales de 2020 y el libro lo escribió antes de 2020. Mira lo que dice: a mediados de 2020 todo lo que oyes en las noticias lo produce un robot, un algoritmo. Y tú lo ves y lo oyes. Y cuanto más ves y oyes, la preocupación ciudadana sobre la privacidad requerirá ajustes en el pensamiento. Esto lo dice el libro. Las herramientas usadas en la cuarta revolución industrial permiten nuevas formas de vigilancia y otros medios de control, o si prefiere, control social. Cruzar una frontera nacional conllevará un examen cerebral exhaustivo con el fin de asesorar sobre el riesgo de seguridad del individuo. Se podrán implementar dispositivos externos en el cuerpo y en el cerebro. El polvo inteligente, es decir, conjuntos de
ordenadores completamente funcionales con antenas, cada uno más pequeño que un grano de arena. Se podrán conectar en red dentro del cuerpo. Seremos más capaces de manipular nuestros genes y los de nuestros hijos. ¿Será necesaria alguna forma de gobernanza global efectiva? Esto es lo que dice en su libro, es oficial, y creo que Klaus Schwab fue una de las personas más destacadas del Foro Económico Mundial, que se celebró en Suiza en 2019. Por tanto, te está explicando cómo se verá el mundo en la agenda del gran reinicio. Pero yendo a Proverbios 14:12, ¿qué dice la Biblia? Hay un camino que al hombre, al transhumanista, le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Si avanzamos un poco más, volvemos con el caballero del Reino Unido. Tiene un acento muy gracioso, nos encanta. Es posible esconder secretos a tus amigos. Esta es su visión, lo que dijo en la Asamblea de las Naciones Unidas en 2019, en frente de todo el mundo. Es posible esconder secretos a tus amigos, a tus padres, a tus hijos, a tu médico, incluso a tu entrenador personal, pero supone un verdadero esfuerzo ocultar tus pensamientos de Google. Y si eso pasa hoy, si eso sucede hoy, en el futuro puede que no haya dónde esconderse. Pero esta tecnología también se podría utilizar para vigilar a todos los ciudadanos las 24 horas del día. La próxima Alexa fingirá que recibe órdenes, pero le estará observando, chasqueando su lengua y pisando su pie. En el futuro, la conectividad por voz funcionará en todas las habitaciones y en casi todos los objetos. Su colchón vigilará sus pesadillas. ¿De verdad? Ahora quieren saber lo que sueñas. ¿Cuán lejos están dispuestos a llegar? ¿No les parece muy extraño lo que se cierne sobre el mundo? Oímos que ya no seremos los mismos, que el mundo ya no será el mismo, y esto y aquello. Es un auténtico disparate. ¿Nos ayudará la nanotecnología a vencer la enfermedad o dejará que robots diminutos se repliquen en las uniones de las células? El que los dioses castiguen cualquier avance científico es un tropo tan antiguo como la literatura. Cuando Prometeo entregó el fuego a la humanidad, hoy la nanotecnología, como mencioné antes, dice, está revolucionando la medicina. Se diseñan robots del tamaño de una fracción de un glóbulo rojo, capaces de desplazarse por nuestros cuerpos, administrar medicamentos y atacar células cancerosas como si se tratara de un ejército de Star Wars. Esto es oficial, está en las noticias. ¿Estamos dormidos? ¿Este es el mundo en el que quieres estar? ¿En serio? ¿En serio? ¿Te gusta? ¿Quieren vivir 100 años más en un mundo así? Yo no. Cuando miras es para los niños cuando van a jugar. El transhumanismo puede estar en ambos lados. Puede elevar o puede destruir. ¿Quién quiere ser? ¿Superman o el malo? Volviendo a nuestro punto, Salmos 139:14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Así pues, David está maravillado de cómo Dios le ha diseñado. Dice, te alabaré porque maravillosas son tus obras. Yo no quiero convertirme en transhumano, no quiero tener chips en mi cerebro, no quiero nanopartículas en mi sangre, estoy bien como estoy. Si no lo estás, desapareces. Para comprar un pasaje para el gran reinicio de este nuevo mundo, debes aceptar todas estas directrices. Pero el Señor tiene un plan para nosotros. Eclesiastés 5:12.
Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hermanos y hermanas, pertenecemos a la media de este mundo, no somos demiurgos, no somos mitad Dios, mitad hombre, solo sobrevivimos, ¿cierto? Pero al menos por la noche podemos recostar la cabeza en la almohada y dormir con una conciencia reconciliada. ¿Entre nosotros y quién? Entre nosotros y Dios. En Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora quisiera hacerles una pregunta. ¿Quieren que les gustaría que compartiera con ustedes un ejemplo práctico de cómo personas sabias se volvieron locas, necias, perdieron la mente? Vayamos de nuevo a Daniel capítulo 4. Estamos en Daniel capítulo 4. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de estudiar el libro de Daniel, es uno de mis libros favoritos en las clases de la escuela misionera. El libro tiene 12 capítulos, el más largo es el 11, el segundo más largo es el capítulo 2 y el tercero más largo es el 3. El 4. ¿Qué ocurre en el capítulo 4? Nos encontramos frente a una situación en la que un gigante intelectual cuyo nombre es Nabucodonosor era el hombre que había diseñado Babilonia, la ciudad considerada como una de las 7 maravillas del mundo. Han oído hablar de ello, ¿verdad? Lo que ocurre es que construye una muralla que rodea la ciudad con una longitud de aproximadamente 96 kilómetros y un grosor de 9 por 3, que son 27 pies de ancho. Podían pasar hasta 2 carros de guerra. En Babilonia tenían alimento para 70 años. Cuando los medopersas sitiaron la ciudad, los babilonios se asomaron a las murallas y vieron a esos pobres medopersas raquíticos y muertos de hambre porque no tenían comida, así que agarraban el pollo que tenían asando y se los lanzaban a los soldados medopersas desde lo alto de las murallas, riéndose, diciendo, esto es impenetrable, somos demiurgos, mitad dioses, mitad hombres, nunca nos conquistaréis. Esto es el final. Pero un poco antes, porque eso eran tiempos de Belsasar, lo que quiero decir es que la ciudad había sido diseñada por Nabucodonosor, quien era uno de los genios intelectuales más prominentes que había en el mundo. Dios le dio sabiduría a este hombre y creó jardines en el aire, cataratas artificiales. Era una ciudad majestuosísima y única, y un día comenzó a pensar que era un demiurgo, mitad Dios, mitad hombre, y Dios le envió un aviso. Te quitaré la sabiduría que te di. Y tuvo un sueño por la noche, y no porque se hubiera comido una pizza a las 11. Él tuvo un sueño real, porque el Señor intentaba comunicarse con él. Recupera la cordura. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Así que Nabucodonosor soñó con un gran árbol y sigue describiéndolo, y crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Presten atención a esta expresión, llegaba hasta el cielo. Cada vez que encuentre esta expresión de las Escrituras, que llegaba al cielo, significa que llegaba al conocimiento de Dios. Cuando construyeron la Torre de Babel, decían que la atención de Dios venía sobre la misma. Y cuando Nínive iba a ser destruida, la expresión fue que los pecados de Nínive han llegado hasta el cielo. Así que siempre que te encuentres con una expresión como esta, en las Escrituras quiere decir que has llegado al límite, has alcanzado el límite y Dios te dice, ya es demasiado.
y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Lo interesante es que este árbol representa un gobierno mundial. Como símbolo, el árbol de Nabucodonosor se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Lo que viene a ser global. Sigamos leyendo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, cuando se cumplió el sueño, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? ¿Qué ven aquí, hermanos? En el lenguaje moderno, lo que la ciencia moderna y los dirigentes del mundo, los ricos de ahora, dicen lo mismo. Estamos edificando un mundo por la fuerza de nuestro poder y para la gloria de nuestra majestad, lo que significa que somos dioses. Aún estaba hablando la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Quería convertirse en transhumano, quería convertirse en demiurgo, pero Dios intervino. Y esta es la lección para hoy. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, estos 7 años, pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo, que es Dios, tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Mi pregunta ahora es: ¿vale la pena intentarlo? Encontré algunas fotos de Nabucodonosor, no sé si son relevantes, disculpen si son muy explícitas, pero mi pregunta es, se convirtió en un transhumano, era lo que él quería, pero como dije, el transhumanismo va en ambas direcciones, puede elevarte a un nivel superior o bien puede hundirte. Era transhumano, solo que mitad hombre, mitad animal. Él quería ser mitad hombre, mitad Dios. Pero lo que él experimenta ahora es ser mitad hombre, mitad animal. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. Cuando Adán y Eva negociaron con Lucifer en el Edén, ¿se convirtieron ellos en mitad hombre, mitad Dios? ¿O más bien se convirtieron en mitad hombre, mitad animal? Ese es el peligro del transhumanismo. Puede ir en ambas direcciones. Puede elevarte o puede hundirte. Y si la sociedad actual va a negociar con el mismo Lucifer, la vacuna le llaman Lucifers, están locos. Me refiero a que el mundo se está volviendo totalmente loco y sin Dios. Yo no quiero acabar así. Si vieras a Nabucodonosor caminando por el centro comercial, aquí cerca, él se acercaría a ti y te diría: oye, soy el hombre más sabio de la tierra, yo edifiqué a Babilonia la grande. ¿Le hablarías o te irías corriendo? Esto es a lo que el transhumanismo llevará al mundo. ¿Recuerdan la Revolución Francesa? La Revolución Francesa también creía en el transhumanismo. Querían hacer un ciclo semanal de 10 días, 9 para trabajar y 1 para descansar. En 2 o 3 meses la mitad del país terminó en el hospital. Caían extenuados porque no podían trabajar y tuvieron que revocar esa decisión. Pero el problema es que actualmente en nuestra sociedad tienen tanto poder con su ciencia que nos pueden hacer eso. Y lamentablemente es interesante que cuando Nabucodonosor vivió esa experiencia, el más sabio se convirtió en el más loco. Dijo: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades.
Hemos oído hablar mucho sobre esos dominios. Y aquí Dios dice, mira, yo tengo el control. Y Nabucodonosor sigue diciendo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Quiere decir que recuperó la cordura porque estaba loco, había perdido la cabeza, y quisiera decir que esta declaración es tan importante para él que lo enfatiza 2 veces ahora. Esta es la segunda vez que en el capítulo, yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ya no quiere ser transhumano, quiere decir como David, te alabo por haberme creado como criatura maravillosa, un ser humano maravilloso. Ya no quiere ser transhumano, no quiere estar conectado con las máquinas, no quiere ser un demiurgo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Ven soberbia en los líderes del mundo actual, hermanos? ¿No hay un poco de orgullo en convertirse en mitad hombre, mitad Dios, sin estar satisfechos con el modo en que Dios nos ha creado? Inventan locuras a las que el mundo debe atenerse. Es muy interesante, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí es donde nos encontramos, y aquí es donde comienza mi capítulo como Isaías 14:13. ¿Creen ustedes que Lucifer se volvió loco cuando decidió ser como Dios? Aquí aparece el yo 3 veces. Subiré al cielo, yo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, yo, y en el monte del testimonio me sentaré, yo, a los lados del norte. Volviendo a Nabucodonosor, mi pregunta es, ¿cuándo perdió la cabeza? ¿Cuándo vino el ángel y dijo, el reino de Dios, el reino ha sido quitado de ti? ¿O comenzó a perder la cordura mucho antes de que ocurriera esa situación? Como ven, nos volvemos locos lentamente, despacio. Un poco hoy, un poco más mañana, hasta que nos sentamos en lo alto del templo y observamos nuestra genialidad. ¿No es este el templo que yo edifiqué? ¿No es esta la ciudad que yo construí? ¿No es la casa que yo edifiqué? Comenzamos a volvernos locos lentamente, despacio, hasta que alcanzamos ese nivel de locura. En realidad Nabucodonosor no perdió la cabeza en el momento en el que le habló al ángel. En el otro momento perdió la cabeza por completo. Hermanos, cuando negociamos con el pecado, perdemos la cabeza cada vez que consentimos, complacer el orgullo, el orgullo humano. En realidad, ¿cuál es la verdadera grandeza, hermanos? ¿Cuál es la verdadera grandeza? Porque como cristianos creemos que desde el nivel de los pecadores, donde estamos todos, Dios nos promete el transhumanizarnos al nivel del carácter de Cristo. ¿Saben? Los transhumanistas están robando lo que Dios ha entregado como regalo. El arrepentimiento es el camino de la salvación. El arrepentimiento es el único camino que podemos trascender, salir de esta locura de la naturaleza humana y recibir lo que llamamos te daré un corazón nuevo y pondré en ti ¿qué? Un nuevo espíritu. Ahora, cuando el Señor nos promete esto, ¿no es eso un tipo de transformación? Sí, cuando el Señor te da un nuevo corazón, cuando el Señor me da un espíritu nuevo que obedecerá la ley de Dios, entonces nos convertimos en un pueblo especial, ¿verdad? Entonces amamos a los que nos odian y esa es la verdadera grandeza. También poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la paciencia a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
¿Qué vemos aquí? Transhumanismo. Pasas de la naturaleza humana que te mata cada día y paso a paso asciendes en el proceso de la conversión, en el proceso del arrepentimiento. ¿No es eso hermoso? Y no debemos hacer esfuerzos para ascender, porque Dios se ocupa de nuestro carácter. Como ven, en la negociación que tuvo lugar en el Edén y la negociación de las personas sin Dios hoy, quieren robar el poder de Dios, pero odian su carácter. ¿Es eso cierto? Lucifer quería el poder de Dios, pero no quería su carácter. Por eso hoy tenemos el mundo de Terminators. Porque el mundo quiere echar a Dios, pero Él es quien tiene el control. La verdadera transformación, el verdadero cambio en nosotros como humanos mortales a hijos e hijas de Dios, se produce mediante el arrepentimiento. ¿Quieres progresar en la obra de transformación? Veamos esto. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su amor, su vida por sus ¿qué? Por sus amigos. Así que quieres progresar en tu transformación como humano. Pero este es el arte de Dios, es el proceso de la divinidad, hacer que tú y yo amemos y oremos por aquellos que nos quieren convertir en robots. Ese sí es un alto nivel de humanidad. Y lo interesante es que Jesús va más allá, diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así pues, Cristo nos hace transhumanos. ¿Estás cansado? ¿No puedes caminar? Jesús dice, yo te daré fuerzas y te haré rejuvenecer. Y miramos a Jesús y le decimos, pero ¿cómo lo harás? Estoy cansado. ¿Qué tipo de máquina pone Dios en mi cabeza? ¿Qué tipo de chip y nanopartícula inyecta en mi sangre para que pase de ser débil a alguien lleno de vida y energía? Ese es el milagro de Dios. Tú no lo pides, sino que Jesús dice, oye, si estás cansado, harto de ti mismo, de ser transhumano o lo que quiera que seas, ven a mí y te daré la solución. ¿No es eso bonito? Los caminos de Dios son mejores que los del hombre. De modo que si alguno está en Cristo, que es nueva criatura es. Esto es lo que realmente quieren, hermanos y hermanas. Quieren hacer del hombre una nueva criatura, un nuevo tipo de humanidad, mitad hombre, mitad Dios. Y te preguntarás, ¿por qué necesitan robots? Porque quieren mano de obra, necesitan que trabajemos. Mira, prefieren enviarte al cementerio con los robots, porque estos no necesitan seguro médico, no piden Coca-Cola, por lo que para ellos es mejor sustituirte por un robot. Los robots no solicitan seguridad social cuando se deteriora a Dios al cementerio de robots, pero tú vales más que un robot. A lo que el Señor Jesús dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es el transhumanismo bíblico, hermanos y hermanas. Entonces lo que tienes que ver es que la sociedad compite contra Dios. Hay dos fuerzas que van a colisionar, las fuerzas de la oscuridad que toman el control de este mundo y las fuerzas de Dios que están a punto de colisionar y oponerse a las fuerzas de la oscuridad. Y aquí hay una competición, Dios y Lucifer. Lucifer intenta crear mitad hombres, mitad robots, y lo que quiera que sea, porque es una necedad. Y Dios dice, no, yo tomaré a mi pueblo, recogeré a mi remanente y les daré un nuevo propósito y les daré un nuevo poder. Al hablar de cómo Jesús nos convierte en superhumanos, los cristianos son convertidos en superhumanos. Les daré algunos ejemplos. Si han envejecido, te daré alas como a las águilas. Isaías 40. Si bebieres cosa mortífera, no te hará daño. ¿Es esto un superhumano? Todas estas son promesas que Jesús te hace. Si bebieres cosa mortífera, no te hará daño. Si caminares sobre escorpiones y serpientes, no te harán daño, sino que se someterán a ti. Te daré poder sobre las naciones, dice Jesús en Apocalipsis.
Haré de ti un pilar en el templo de Dios. Te daré de comer del santo maná. Pondré sobre ti una túnica blanca. Te daré una piedra blanca con un nombre nuevo escrito en ella. Te daré a comer del fruto del árbol de la vida. Te daré a sentarte conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dime, ¿todas esas promesas no te hacen superhumano? Sí, pero no por nuestro poder, sino por el poder y los méritos de nuestro Señor Jesús. Hermanos y hermanas, yo ya he hecho mi elección. Quiero contarles algo muy doloroso para mí. En un día debemos elegir entre el templo y Jesús. ¿Saben por qué el pueblo judío rechazó a Jesús? Amaban más al templo, el edificio, que a Jesús. Y sabían que si aceptaban a Jesús, los romanos destruirían el templo. Tomando la decisión equivocada, mataron a Jesús con el fin de conservar el templo y perdieron los dos. ¿No es cierto? Perdieron el templo que amaban y perdieron a Jesús y la vida eterna. El día se acerca, no importa cuánto nos sometamos a todo lo que haya en el universo y que se cierna sobre nosotros. En un solo día, tú y yo debemos elegir entre este edificio en que vivimos y Jesús. Es una elección muy dolorosa, ¿verdad? Tienes que elegir entre el templo de tu corazón y Jesús. Llegará el tiempo en que finalmente no podremos adorar en el templo de Dios si no sacrificamos a Jesús. A lo mejor es imposible, pero se acerca. Y apelo a los corazones a que se los entreguemos al Señor Jesucristo. Apocalipsis 6:16 dice: y decían a los montes y a las peñas, todos estos demiurgos que querían crear un nuevo mundo, un gran reinicio, pedirán a Jesús que caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué dirán en esos días? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hermanos y hermanas, estad firmes. Esto es superhumano. Se nos dan túnicas, Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este es el nuevo reinicio desde la perspectiva bíblica, y el siguiente es el versículo más hermoso que he preparado para ustedes. Dice Jesús: y pondré a la coja como remanente. En otras traducciones en inglés suena como si dijera: pondré a la paralítica, los paralíticos como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Este es el nuevo reinicio en la versión bíblica, y hoy obviamente debemos elegir si queremos ser los demiurgos de este mundo o estar con nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo que ¿cuántos de ustedes, para concluir, denme solo 2 minutos, ¿cuántos de ustedes han oído hablar del libro de Judas? Sí, una persona allí. Este libro tiene solo un capítulo y es el preámbulo de Apocalipsis. Cuando la Biblia se compuso, no creo que fuera por accidente, el libro de Judas es el preámbulo, la introducción del Apocalipsis. Quiero contarles acerca de la visión y la percepción del Señor Jesús concerniente a las personas de este mundo que quieren hacernos robots. Primero de todo, desde una perspectiva moral, Judas 1, versículo 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, ¿cuántos nombres ven aquí, hermanos?
Caín fue asesino. Aquí este nuevo orden mundial tiene planes de asesinar. Balaam estaba obsesionado con el dinero. Este nuevo orden mundial entraña corrupción. Y tercero, Coré. Coré se rebeló neciamente contra Dios. Es una confrontación global. Coré es el gran reinicio. Coré es el nuevo orden mundial para luchar contra Dios. ¿Y cuál es el resultado, hermanos y hermanas? Perecerán. Versículo 12 de capítulo 1 de Judas. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos y hermanas, recuerdo lo que dijo Pierre Bezelot, químico francés, quien una vez hizo una declaración, murió en 1902 aproximadamente. Cuando el hombre sepa qué es el átomo, estamos convencidos de que Dios descenderá con su gran anillo de llaves y dirá: caballeros, es el tiempo del fin. Hermanos, ¿qué les parece? Es el tiempo del fin. Hoy sabemos mucho más sobre el átomo, está claro. Y ese científico tenía una premonición de que cuando esto ocurriera y el mundo se metiera en el laboratorio sagrado de Dios, Dios diría: señoras, señores, esto ya es demasiado, habéis cruzado el límite y Jesús viene pronto. Quisiera hacer memoria de la lucha que tenemos por delante y que no es con la fuerza de los músculos, es una lucha espiritual, es una lucha que integra la mente, el corazón, el cuerpo, el alma. Debemos orar y hacerlo como nunca antes, hermanos. Los tiempos son tremendos, los días de libertad para el cristianismo están contados, por lo que deberíamos gozar de todos y cada uno de los momentos en que nos reunimos. Cuando Martín Lutero tuvo que enfrentarse al Papa, me viene a la mente la primera reunión que tuvieron en Worms, Alemania, y el Dr. Eck, quien era experto en teología católica. Lutero estaba temblando. No quería dar una respuesta concreta. Pasó toda la noche en vela. Oró toda esa noche. ¿Y saben qué ocurrió? Mientras hojeaba la Biblia, llegó al capítulo 3 de Apocalipsis. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio, para que puedas discernir. Y él no comprendía cómo podía hacerse eso. Y Lutero debatía con Dios en oración: Señor, me dices que soy pobre, ciego y desnudo, y me pides que compre. ¿Cómo puedo comprar? Me dices que soy pobre, y me dices que compre oro de ti. ¿Cómo funciona eso? ¿Sabemos lo que es una transacción financiera? Jesús me dice: Livio, eres pobre, y la siguiente frase es: cómprame oro. ¿Cómo puedo comprarte oro si me dices que soy pobre? Por otra parte, soy ciego, no puedo contar el dinero y soy miserable, soy malvado. Es imposible. Lutero decía: Señor, ¿cómo puedo comprar de ti? Mañana me encontraré con el Dr. Eck y quiero comprar oro, quiero las vestiduras, quiero comprar el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo comprarlo? Y pasó toda la noche con el Señor hasta que oyó una voz en su conciencia: véndete a mí. Véndete a mí. El único modo de realizar esa transacción es que tú te hagas mi siervo. Hijo mío, hija mía, dame ¿qué? Tu corazón. Eso quiere decir: véndete a Jesús hoy, hermanos. Y Él te dará el oro, te dará el carácter para estar firme ante la persecución. Te dará el Espíritu Santo para distinguir la verdad del error y que son tan similares en estos días.
Deseo que oremos porque Dios nos dé sabiduría. Gracias por escucharme. Este es un mensaje que tenía en mi corazón. Hermanos, vengo de un país comunista. Sé bien lo que es una dictadura. Y huelo la misma fragancia aquí. Recuerdo una vez que mi abuela, a las 5 de la mañana me despertó para ir a la tienda a comprar 2 litros de leche. A esa hora había una cola de 300 personas por solo 2 litros de leche. En esos tiempos de comunismo, la rebanada de pan que comíamos era solo 200 gramos al día. En ese contexto no había nada de arroz en nuestro país. Sabemos qué es pasar hambre y qué es la miseria. Sabemos qué es el miedo. Sabemos qué es la tortura. Cuando me encontraba en esas situaciones en el servicio militar, porque a los 18 años te metían en la cárcel si no querías cooperar con ellos, por el sábado y los 10 mandamientos, ¿saben lo que hacían? Traían todo el ganado, los pollos muertos del matadero, y los cocineros preparaban esa carne para los presos. Muchísimos murieron por disentería. ¿Disentería se dice? Es así, ¿verdad? Sí. Y los miércoles ponían eso, que se llama sosa cáustica. ¿Cómo? Exacto. Aquí le llaman lejía. Eso mismo, lejía. Pues los miércoles ponían lejía en el agua para que los prisioneros se desangraran por dentro. Y así poder deshacerse de muchos, porque había demasiados y comían gratis. Así que nosotros pasamos por esos momentos. Yo bebía de los bebederos habilitados para los animales porque no había agua potable. En esos momentos, hace 30 o 35 años, estos están volviendo. Y la diferencia es que nuestra sociedad no está preparada. ¿Saben por qué? Porque nunca hemos tenido el sentido de comparar. Yo era esclavo de los rusos. Ahora todo el mundo es esclavo de un pequeño grupo de personas. Oremos a Jesús porque nos salve de nosotros mismos y que nos salve para llevarnos al cielo. Yo quiero ir a casa, de verdad quiero ir a casa. ¿Quieren ustedes ir a casa? Yo sí quiero. Que el Señor nos bendiga y nos dé fuerzas y sabiduría. Amén.